Estamos evidentemente teniendo algunos problemas con la, con la red. Yo tengo una buena conexión, pero no sé por qué razón se está cortando. Así que sé que justo en el momento más lindo que estábamos ocurre esta cosa. Pero bueno, es parte de la tecnología también y es parte de siempre el riesgo de hacer algo en vivo. Eh, Sabemos que las redes pueden estar saturadas y demás cosas, ¿no? Pero continuamos. Continuamos y bueno, usted va a poder ver un pedacito de lo que ya quedó ahí y seguir ahora con este, ¿no? Entonces, en esta acción de la entrega es donde nosotros tenemos que ahora entender la función de la fe. Esta acción de recibir la justicia, recibir esa ofrenda de amor que es la única que puede justificarme delante de Dios, tengo que entender que esta fe no es una obra humana. Tenemos que quedar bien claro esto en nosotros. No hay ningún espacio en la acción de la salvación que esté algún tinte de obra humana. La fe es un don de Dios. Dios tuvo que generar fe en nosotros. No es que nosotros nacemos con una fe ya, digamos, innata y queremos confiar plenamente en Dios. Deseamos, pero no podemos generar esa fe que sea aceptada por Dios. Esa fe tiene su base en las promesas que Él nos hace. Esas promesas están con un contenido. Y esa promesa es justamente de ser salvo. Por eso que hay aspectos muy importantes en la recepción de la justicia que para mí tienen que quedar muy, pero muy claro. Y dice así, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar varias maneras, especialmente en el apóstol Pablo, donde él deja bien en claro, bueno, no él, sino que el Espíritu Santo, a través de lo que él es movido a escribir, ¿no es cierto?, para entregar a las personas que estaban escuchando este mensaje, que él predicaba a través también de los escritos, el Espíritu Santo dejó a través de Pablo bien claro este concepto de que nosotros podemos recibir la justicia solo por la fe que produce Dios a través de sus promesas. Es más o menos, vuelvo al punto, es más o menos como usando la figura antigua de la conquista, del caballero hacia la dama, ¿no es cierto? Hoy en día eso está muy aguado, muy distorsionado, ¿no es cierto? Pero cuando uno escucha las historias, vamos a decir, de los romances antiguos, había todo una forma muy interesante, ¿no? El muchacho tenía que conquistar a la muchacha y la muchacha tenía que dejar que su corazón, ¿no es cierto?, poner su corazón en armonía, en sintonía con la propuesta que se hacía para vivir una vida. Y el muchacho, ¿qué hacía? Promesas de vida, promesas de vamos a vivir, nuestra vida va a ser linda, yo quiero vivir contigo. ¿Saben? Dios no es diferente a nosotros, solamente que las promesas de Dios no vienen de una persona que falla, viene de un Dios fiel, donde sus promesas son reales, su promesa se cumple. Y la propuesta que Él nos hace, a través de sus promesas, despiertan en nosotros la fe. Y la fe es decidir confiar en esas promesas. Por eso que cuando usted se relaciona con Dios,
Usted se relaciona también con esas promesas que el Señor le ha dado. Y la promesa más hermosa que encontramos en la Biblia es la promesa de la salvación. Ya Génesis 3:15 lo proclama. Aquel heredero, aquel descendiente de la mujer que traería la salvación a Israel. Todo Israel esperaba al Mesías, su Redentor. Y esa propuesta es la que Dios nos presenta en el Hijo. Esa es la forma en que el hombre puede reconciliarse con Dios. Entonces, vamos a ver algunos textos, por ejemplo, ahí Romanos 1:17, nosotros ya lo hemos visto en estos días, donde Pablo deja en claro que la justificación se recibe solo por la fe. No puede haber justificación si no hay fe. Por eso quizás muchas personas no sienten, o sea, no viven el perdón de Dios. Viven acumulando su pasado los persigue, su pasado los destruye, su pasado los anula, les impide crecer, porque no están creyendo plenamente en las promesas del Señor. Debemos creerle a Dios, debemos creer lo que Dios hizo a través de Jesús. Y en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio, o sea, en Cristo, vamos a poner la palabra contundente aquí, porque en Cristo la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En otra palabra, por fe y a través de la fe. ¿En qué sentido? Dios, en sus promesas, en este Evangelio, la justificación es una promesa que Dios la quiere hacer real en el corazón del ser humano. Y Él pone en esa promesa su confianza, porque Dios dio todo. Pone su confianza de que habrá personas que recibirán por la fe esas promesas, porque su Hijo no murió en vano. Alabado sea el nombre del Señor, que no murió en vano. A pesar de que en ese momento donde Él estaba siendo crucificado no había en forma visible personas que estuvieran del lado del Señor, el Señor igual permaneció en la cruz porque Él sabía que su sacrificio tendría resultados redentores para aquellos que sí decidían aceptarlo por la fe. Por lo tanto, Pablo dice aquí que esta justicia, que en Cristo la justicia de Dios se hace visible por la fe. Es decir, yo la recibo, la veo, la incorporo a mi vida por esa confianza que he decidido depositar en esa ofrenda de amor del Señor. Y por lo tanto, como hombre justo, ahora paso a vivir en un camino de fe. En otras palabras, tengo un Dios comprometido conmigo. Y Dios tiene una persona comprometida con Él. Y en esa unión entre Dios y el creyente está Cristo uniendo a los dos para que podamos caminar con el Padre a lo largo de la vida que el Señor nos conceda antes de su venida. Por eso que siempre se recalca, vamos a leer otro texto de Romanos capítulo 3, versículo 30, y dice así: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
tanto los creyentes como los que llegarán a ser creyentes, justificar mediante la fe. No es que Dios tiene diferentes maneras de salvar a uno y salvar al otro. Hay un solo camino. Por eso hay una sola alternativa para nosotros, queridos. No hay varias alternativas. Podemos nosotros creer que existen varias alternativas, porque el mundo hoy nos ofrece alternativas, pero en la palabra de Dios hay una sola. Y esa sola es Cristo, y la única manera de atravesar ese camino es a través de la fe. Y esa fe no es algo nuestro, sino es un don dado por Dios a través de sus preciosas y grandísimas promesas. Nosotros cuando vamos al libro de Gálatas, vamos a encontrar que el apóstol Pablo respalda de una manera extraordinaria el concepto de que la justificación por la fe se recibe solo, justamente, valga la redundancia, por la expresión de fe o por el acto de fe del creyente. Y en el libro de Gálatas, Pablo demuestra esto de varias maneras. Por ejemplo, vamos al libro de Gálatas, después del libro de Corintios, de 2 Corintios, encontramos el libro de Gálatas, y vamos a encontrar desde el capítulo 2 en adelante, ¿sí? Especialmente los versículos 15 al 21, nosotros vamos a encontrar que allí Pablo relata lo siguiente: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. En otras palabras, no es que Pablo no era pecador o que los judíos no eran pecadores. Lo que estaba diciendo que ellos pertenecían al pueblo de la promesa del Señor en aquellos tiempos, que habían sido de la circuncisión, esa señal en la carne que tenían el pueblo judío. Pero no es que no eran pecadores, porque si hay algo que Pablo dejó en claro, que todos estamos bajo pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dejó bien claro tanto a gentiles como a judíos en el libro de Romanos. Entonces aquí nosotros vemos que dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El legalismo no tiene lugar en la práctica del cristianismo. ¿Perdón, pastor? ¿Cómo es el tema? Te digo bien. El legalismo no tiene aceptación por parte de Dios en la vida de un creyente. Si el creyente no vive por fe, está buscando alguna otra alternativa de vida. Ahora, tranquilo, no es que estamos desechando la ley de Dios, pero tiene que quedar en claro esto en nosotros. Acá dice, sabiendo que el hombre no es, y esto es categórico, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. En otras palabras, nosotros que hemos recibido la ley de Dios, no somos justificados por la ley. Y queridos, esto es claro porque en el Antiguo Testamento nadie era justificado por la ley. Algunos me han llegado a mí a decir que en el Antiguo Testamento no existía la gracia. Eso es un error tremendo. Que se haya desvirtuado la gracia de Dios y se haya querido reemplazar por una conducta externa como obras de la ley. Sí, eso sí puedo estar de acuerdo. Porque hay evidencia de eso y porque hay llamadas de atención de parte del Señor respecto a eso. Pero la acción de la gracia de Dios siempre estuvo operando en la vida de los seres humanos. Cuando Dios salvó al pueblo de Israel, ellos tuvieron que creer.
El primer imperativo era crean a Dios, crean en el mensajero del Señor, en este caso Moisés. Pero una vez que los liberó y los rescató y le quitó la esclavitud de sus espaldas, no le dijo, bueno, vayan y hagan lo que quieran ahora. No, no trabaja así el Señor, por favor. La fe, como dijimos, la relación con Dios es una relación responsable, es una relación de amor, es una relación donde Dios pone pautas. Y la fe siempre tiene que estar llevando a cabo esas pautas, porque es una relación de fe. Entonces aquí dice, nosotros también. Ustedes van a ver en el Antiguo Testamento que cuando el israelita era llamado a conciencia de su pecado, él tenía que llevar un sacrificio al santuario, tenía que llevar un cordero o una palomita. No es que se salvaba por méritos propios. Siempre había un sustituto. Siempre había una ofrenda por el pecado. Por el pecado del creyente, del Hijo de Dios. Y eso en el Nuevo Testamento se hace más visible, se hace más claro, se hace más palpable, dijo Juan, tocante al verbo, lo que lo hemos visto. Entonces, en este tiempo, donde ya la gracia de Dios se manifestó de una manera visible para todos, porque Cristo murió por todos, entonces es ahí donde Pablo dice, nosotros, los que somos de la circuncisión, o sea, de lo que pertenecemos al pueblo de Israel, que venimos con esa herencia, no nos salvamos por las obras de la ley, nos salvamos igual que ustedes, dice, a través de la justificación por la fe. Y entonces él dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No existe manera de ser justificado siguiendo queriendo reemplazar mi fe por una práctica religiosa. Pero también aquí en Gálatas, a partir del capítulo 3, Pablo también va a poner el ejemplo de Abraham. Dice en el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó, confió en las promesas. Y su fe fue tan sincera, tan real, que a Dios no le bastó más nada, porque sabía que ese corazón se había puesto en sintonía con él. Y ahora Dios podía trabajar en esa relación profunda con Abraham y llevarlo a cumplir con los propósitos por el cual Él lo trajo a la existencia. Por eso que Abraham es el padre de la fe. Él no esperó obrar en la carne cosas. Él obró en su corazón, creyó en su corazón. Por eso, queridos, cuando Abraham tuvo esa gran prueba, donde Dios puso a prueba la fe de Abraham. Cuando le pidió el sacrificio de su hijo. Hay que ponerse en esas zapatillas, ¿eh? Hay que ponerse en esas sandalias, diríamos. Pero si hay algo que a mí me quedó claro, por lo menos yo he podido percibir en esa experiencia de Abraham, es que Dios no permitió que Abraham baje el cuchillo sobre su hijo. ¿Saben por qué? A Dios no le fue necesario ver que él baje el cuchillo y quite la vida de su hijo Isaac.
no fue necesario. ¿Saben por qué? Porque en el corazón y en la mente de Abraham, su hijo ya estaba muerto. Por lo tanto, la fe es una realidad que el creyente vive en esa relación con Dios. Y esa fe no duda en poner en práctica lo que Dios nos ofrece como estilo de vida. Por eso que esa fe no puede ser un producto humano, no puede ser una producción humana. Porque la fe de producción humana siempre quiere recompensas. A ver qué Dios me va a dar si yo tengo fe. Y terminamos siendo creyentes con nuestras lealtades compradas por bendiciones. Y nosotros tenemos en este tiempo, queridos, en este tiempo precioso que el Señor nos da, pedirle a Dios, tener esta fe que nos permita recibir su justicia de una manera tan sublime, tan limpia, que jamás se tenga que decir de nosotros que Dios haya comprado mi lealtad a través de sus bendiciones materiales. Ya Dios fue acusado por eso, por Satanás, cuando Satanás fue a presentarse delante de los hijos de Dios, como lo relata Job. Y ya tuvo la acusación de ese mismo Satanás, de decir, claro, ¿cómo Job no te va a servir si tú lo rodeas de bendición? En otras palabras, dice, tú no puedes generar en Job una fe sin tú no lo rodeas de bendición. O en otras palabras, tú le compraste la lealtad a Job. Y Dios sabía que no era así, porque Dios conocía el corazón de Job. Pero ahora fue puesta en duda frente a toda esa asamblea la lealtad de Job y también, por supuesto, la acción divina del Señor. Y queridos, este es el gran conflicto. Este es el gran conflicto que nosotros a veces no logramos porque estamos distraídos en las cosas terrenales, que no logramos ver cuál es el verdadero conflicto que está puesto sobre nosotros en medio de esta lucha espiritual. Dios tiene y tendrá un pueblo en esta tierra que no haya sido necesario comprarle su lealtad a través de bendiciones materiales. Ese pueblo lo va a seguir, esté bien, esté mal, pase por dificultades, tenga pruebas, tenga enfermedades, haya cáncer, no haya cáncer, haya dinero, no haya dinero. Esa persona estará firme, de pie, porque Dios nunca compró su lealtad. No somos hijos de Dios porque Dios nos está dando bendiciones. La mayor bendición, la que debe satisfacer todo mi ser, es la ofrenda de amor que Dios me entregó para resolver mi situación frente a Él. Y esa ofrenda es Cristo. No necesito nada más. Y eso no lo puedo aceptar. Y Dios no me va a permitir recibir esa justicia a menos que haya fe en mi corazón. Por eso el tema de la fe es bien profundo, queridos. No es una cosita sencilla. Hay que ahondar en el corazón. Abraham fue la muestra. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso que usted puede leer este pasaje y va a encontrar allí mayores evidencias de que la justificación se recibe por la fe. Después, en el capítulo 10 en adelante,
dice lo siguiente, perdón, en los versículos 10 en adelante dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es decir, si yo pretendo ser salvo por la ley, Pablo te dice, entonces querido, tenés que comprender que si te estás apoyando en la ley, estás bajo maldición. ¿Por qué? Porque maldito dice todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En esta humanidad no regenerada, en una humanidad no regenerada, es imposible que el hombre viva a la altura de los requerimientos que la ley nos da. Por lo tanto, lo único que va a hacer la ley es condenarnos, porque no existe el poder en nosotros para poder vivir a la altura de lo que la ley requiere. El único que lo pudo hacer fue Cristo. Y entonces dice, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Dice. En otras palabras, para salir de la maldición de la ley, no es practicar, poner mi centralidad en la ley, sino en la fe, en esa justicia que Dios aplicará sobre mí cuando yo acepto a Cristo, que vivió a la altura de la ley y que sus méritos ahora son puestos sobre mi vida, y el poder que habita en Cristo es el poder que me ayudará a poder vivir bajo los requerimientos que el Señor me pide. Por eso es tan importante entender el aspecto de la fe. La fe, tenemos que entenderla también que es rendirse ante un veredicto, ante el don y ante el reclamo que Dios hace. Y lo vamos a poner así. En Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice lo siguiente. Yo quiero que me acompañes con tu Biblia allí. Aquí está el veredicto. Yo tengo que rendirme ante ese veredicto. Si yo no me rindo ante ese veredicto, Dios no puede hacer nada por mí. Todavía tiene que seguir trabajando para que yo primero me rinda ante ese veredicto. Estamos en este proceso de ser justificados, por lo tanto, tenemos que rendirnos ante ese veredicto que Dios nos da cuando vamos en ese caminar con Él. Dios tiene que ayudarme a reconocer esto. ¿Cuál es ese veredicto? En el capítulo 3, versículo 23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, Dios me dice, Francisco, eres un ser pecador y por lo tanto tú estás destituido de la gloria de Dios. Yo tengo que reconocer eso, que soy un pecador. Y como pecador estoy destituido de esa gloria. Si no acepto ese veredicto primario, fundamental, no podré aceptar, por lo tanto, rendirme ante el don. Porque el don no va a tener el valor que requiere la justicia. ¿Qué significa? Entender que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, estamos separados de Él. Nuestro pecado nos aísla. Nuestro pecado nos lleva a vivir una vida miserable, sin esa gloria, por lo tanto, condenados a una muerte eterna, porque no tenemos la gloria del Señor. Fuimos destituidos de esa gloria.
Y esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que dijimos que la obra del Espíritu Santo consiste en convencer de pecado? Pero el pecado más importante es entender que mi pecado la solución a mi pecado requiere aceptar a Cristo, creer en Cristo. Y hay personas que no se sienten pecadoras, que creen que están bien. Yo no mato, yo no robo, pago mis impuestos, soy un buen esposo, soy un buen papá. ¿De qué? ¿De qué pecado me hablas? Hay que trabajar más profundamente el corazón para llegar a rendirse ante este veredicto. No puede recibirse la justicia de Dios si no reconocemos y no nos rendimos ante lo que Dios dice. Francisco, vení. Esta es tu condición, hijo. Pero si yo me siento bien. Pero los análisis dicen que estás con esta enfermedad. ¿Estás seguro, Señor? ¿No será necesario hacer otros análisis? ¿Buscar otra evidencia, otra postura científica para ver si lo que usted dice es así o no? También hacemos esas proyecciones nosotros. Cuando alguien enviado por el Señor nos muestra que estamos en un camino pecaminoso. Queremos otra opinión. Y a veces en nuestra propia mente generamos esas opiniones. Pero Dios vuelve al punto y me dice, Francisco, hijo, escúchame, esta es tu realidad. Esa es tu realidad. Y de aquí es donde partimos. Tengo que rendirme a mi realidad. Tengo que aceptar mi enfermedad. Una vez que lo hice, Dios dice, vuelve a ponerme la mano y me dice, tranquilo. Hay una solución. Y esa solución está también aquí en el versículo 24 y dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Ahora yo tengo que aceptar, tengo que rendirme ante esa ofrenda, ese don impagable, inmerecido, que Dios me concede en la persona de Cristo. La fe debe rendirse ante este don. Ese don es un don que puede traerme la solución al veredicto anterior. Me puede sacar de ese veredicto. Pero primero, para que el don pueda ser recibido por mí, yo tengo que primero rendirme a mi realidad, a mi enfermedad, y entonces Dios me ofrece su remedio, su don, para que mi situación delante de Él se solucione. Entonces nos tenemos que rendir ante su veredicto. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Segundo, la segunda rendición es rendirnos ante el don precioso que Dios nos ofrece. Ese don se manifiesta en esa justificación gratuita por la gracia, por ese regalo, por esa ofrenda mediante la redención. Esa ofrenda que Dios nos dio a través de Cristo Jesús. ¿Cuál es el tercero? Nos debemos también rendir ante el reclamo de Dios. La fe se rinde ante las demandas de Dios. ¿Y cuáles son esas demandas? Bueno,
gracias a Dios, esa demanda es posible vivirla por la fe. Y vamos a buscarla. Está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15. Dice así. 2 Corintios 5:15. Dice así. Y por todos murió Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí. Este es el requerimiento. Cuando tú aceptas el don, cuando te rindes a ese don, viene ese reclamo del Señor. Ahora, de aquí en adelante, tú vivirás para mí. Y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué extraordinario. El Señor, el requerimiento, la demanda para ser justificados es que esa fe me lleva a mí ahora a vivir para la gloria de Dios, vivir para establecer una relación perdurable con el Señor. Y para establecer una relación perdurable con el Señor, yo debo caminar con Él. ¿Y qué ocurre, queridos? No es que ahora que yo me tengo que preocupar en hacer obras. No, tranquilo. La preocupación es caminar con Dios, tener comunión con Él, para que lo que Dios nos vaya transmitiendo se siente el agrado de poder llevarlas a cabo, porque estamos siendo bendecidos, estamos siendo llenados con la presencia de Dios en ese caminar con Jesús. Y así como a Jesús le agradó hacer la voluntad del Padre, así también a nosotros llegará a ser un placer, un gozo poder servir a nuestro Dios con nuestras vidas. No porque eso que hacemos nos va a generar algún tipo de salvación, sino porque en la condición de salvos, por esa justicia que el Señor nos permitió recibirla, hoy nos da el placer de vivir a la manera de Dios. El creyente visualiza que es un privilegio vivir a la manera de Dios. Por lo tanto, renuncia. La fe te lleva a renunciar a aquellos principios, valores, tradiciones, todo aquello que lo único que hizo fue estorbar el camino de la justificación. Ahora está limpio en Cristo y tú vives una vida plena con Dios. Es una alegría hablar de Dios, es una alegría estudiar la palabra, es una alegría charlar con Él a través de la oración. Y no producir un rezo mecánico, sin sentido, sin poner el sentido cognitivo. Haga la prueba usted. Vaya a un amigo íntimo que tenga todos los días y dígale las siguientes cosas. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? ¿Dormiste bien? Yo dormí muy bien. ¿Tenés un poquito de azúcar para convidarme hoy? Y el amigo, ¿qué me va a responder? Sí, está muy bien, está todo lindo. Sí, tengo azúcar acá. Bueno, hasta luego, Roberto. Al otro día vaya y haga lo mismo. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal dormiste? ¿Todo bien? Yo ando bien. ¿Tenés un poquito de pan que me des? Y así todos los días. Yo te pregunto, ¿qué tipo de relación, qué tipo de diálogo es eso con Dios? Repetir siempre lo mismo y siempre ser pedigüeños con el Señor. Es como si fuese que es un almacén. Dios nos concederá todas sus bendiciones que Él considere oportuno. Nosotros no por eso vamos a dejar de clamar y suplicar necesidades, no.
pero no vamos de una manera mecánica, como si fuese que Dios es un almacenero allí, que nos vamos y lo saludamos así simplemente y le pedimos cosas. Se construye la relación, queridos. Dios se merece nuestro respeto, nuestro cariño, nuestra consideración. Él es un ser que está dispuesto a relacionarse conmigo porque Él me creó para dialogar, para usar mi sentido cognitivo y razonar con Él, abrir mi mundo. A veces, y no estoy en contra de ningún psicólogo, pero a veces hablamos más con el psicólogo de nuestras cosas que con Dios. O con nuestros amigos y conocidos. Hable con Dios. Y en esa comunicación usted va a ir disfrutando de esa compañía. Eso es lo que produce la justicia. Por eso que la fe salvífica, la fe que salva, la fe que te saca de la condenación, incluye creer en los fundamentos del mensaje evangélico. No es que, bueno, ahora ya creí y ahora vuelvo a mi chiquero. No. No, queridos. No es así. En la Biblia, en la palabra de Dios, no existe ese concepto de que Dios te justifica para que vos vayas ahora y te revuelques en el charco. Las manchas que puede ver en la vestidura de un creyente justificado son accidentes por su contacto con el mundo. Pero no hay una acción voluntaria del creyente de ir a zambullirse otra vez en aquel chiquero del cual Dios lo sacó. Cambió sus ropas sucias y puso nuevas. Él te justifica para que vivas en su presencia, para que camines en su presencia. Así como dice la palabra de Dios que caminó Enoc con Dios y llegó al punto de tanto que Dios se lo llevó. Y un día el Señor vendrá y nos llevará a aquellos que queremos caminar todos los días con Él. Estos fundamentos del mensaje incluye la confianza en Dios y en su palabra. En Primera de Tesalonicenses, y con esto yo voy concluyendo la reflexión de este día, en Primera de Tesalonicenses nosotros encontramos en el capítulo 4, versículo 14, lo siguiente. Primero acá dice 4:14. Primera cosa, uno de los puntos fundamentales. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esto es una fe fundamental. Y es una fe que yo tengo que abrazar. ¿Saben por qué, queridos? Porque vivimos en un mundo donde la muerte sigue estando presente y nos arrebata a los seres queridos. Nos arrebata a nuestros padres, nuestros abuelos, hermanos, primos, tíos. Querido Juan, Dios va a colmar tu corazón. Ten la certeza. Tienes que ver con la ayuda del Señor que lo que está aquí, lo que está en este pasaje, entender de que si creemos que Jesús murió y resucitó, acá dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Ana duerme, querido, pero duerme para ser despierta. Así como Jesús fue ante la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera. Juan
tío querido, aliméntate con estas palabras. Un día Dios hará posible el reencuentro. Este proceso de dolor lo tenemos que vivir aquellos que tenemos pérdidas. Una compañera de tantos años se entiende, por supuesto. No estoy en tus zapatos, en tus sandalias. Llegué a conocer a Ana un poquito y vi su bondad, vi su cristianismo. Y yo quiero creer en las promesas de Dios, confiar en esa promesa de Dios, de que un día, cuando el Señor venga y Dios produzca esa primera resurrección de los justos, allí Ana volverá a la vida, porque ella descansó creyendo en su Salvador. Y el reencuentro va a ser ya para no separarse, nunca más. Lo importante, querido, es que ahora tú vivas esa justicia en Dios. Que tú te ancles en eso. Por eso que aquí el aspecto más importante es creer que Jesús murió, creer en su muerte expiatoria, creer en ese don tremendo que el Señor nos dio. Y que también en la misma persona de Jesús resucitó, Él venció a la muerte segunda. Para que todo aquel que depositen su fe en Él no tengan que morir en la muerte segunda, sino simplemente esta primera, que es un paréntesis. Que es como decirle a una persona que se va de viaje y que la vamos a volver a ver. Por eso que creer en la palabra de Dios no es que nosotros no vamos a llorar cuando un ser querido se nos va. Acá dice, no quiero que ustedes estén ignorando acerca de los que duermen, o sea, los que están en las tumbas, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. No es que el creyente no siente dolor por la pérdida. Claro que sí. Somos humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Pero nuestras lágrimas no son lágrimas como que si nunca más vamos a volver a ver a esa persona. Son nuestras lágrimas así cuando una mamá despide a un hijo que se va a la universidad y quién sabe cuándo va a volver. Siente en su corazón ese distanciamiento por haber estado tantos años viviendo juntos. Pero ahora el hijo se va. O el esposo que se va a trabajar lejos porque no hay trabajo en el lugar. Es un paréntesis, es una pausa. Hasta que llegue el momento donde Dios venga a despertar a todos aquellos que están en esa pausa. La segunda cosa que es importante es confiar en Dios y en su palabra. Y por supuesto, cuando estudiamos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos lleva a vivir una dedicación total a Dios. Debemos ahora trabajar, una vez recibida esa justicia, Dios me declara ahora justo. Ya no un pecador justificado, donde los méritos de Cristo son puestos sobre mi vida y Dios me declara como si fuese que yo nunca hubiese pecado. Qué extraordinario es eso. Y ahora esa misma justicia obra por la fe el camino de la obediencia, el camino de hacer lo que a Dios le agrada. Por eso, aquí en el capítulo 1 de Romanos encontramos una expresión también que Pablo nos pone y dice lo siguiente: así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarlo el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Aquí habla de una vida de fe, una vida de obediencia, una vida de
sentirnos en esa prontitud de compartir, de anunciar el Evangelio a todo aquel que lo necesite. Hemos sido privilegiados por conocer al Señor. Dios hizo una gran obra en nosotros, ganó una gran victoria. Él puso su estandarte de amor en nosotros. Ahora nosotros debemos rebosar del amor de Dios. Y no podemos callar esto, porque hay mucha gente que lo necesita. Esta humanidad necesita a Jesús. ¿Y quiénes son los que van a anunciarlo? Aquellos que están apasionados por Él. Aquellos que viven la obra de Dios en sus corazones. No porque se sienten mejores que los demás, sino porque su enfermedad encontró cura. No podemos callar esto, queridos. No podemos callar esto. No hay contradicción entre la justificación por la fe y una vida de obediencia. La justificación por la fe te lleva a vivir una vida a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque te lleva a vivir la vida como Jesús la vivió estando aquí en la tierra. Sujeto al Padre. Un hombre de oración, un hombre de amor al prójimo, un hombre con principios y valores que no se compraban ni se vendían. Un hombre dedicado, tenía compasión por las personas. ¿Cuánto necesitamos vivir en este tiempo esa justicia en nuestras vidas? Querido, ábrele tu corazón a Jesús. Yo quiero abrirle cada día más mi corazón a Dios. Quiero que Él establezca esa justicia en mi vida. Y que venza todo lo que tiene que ser vencido en mi corazón, en mi mente. Vamos a orar. Yo no sé si esto te ayudó, estoy orando en mi corazón que sí. Pero solamente podemos recibir esa justicia por la fe en Él. Oramos. Vamos a orar al Señor, vamos a clamar por todo lo que ustedes han expresado, ¿sí? Y que el Señor nos fortalezca, nos anime a todos nosotros en este tiempo y saber de que su Espíritu Santo está activo entre nosotros, ¿sí? Oramos, queridos. Yo tengo aquí los motivos por el cual vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Agradecerte, Señor, porque tu palabra nos invita a que por la fe podamos recibir esa justicia en nuestras vidas. Los méritos, la muerte, el sacrificio de Cristo es el gran regalo, es la gracia manifestada de una manera extraordinaria en nuestras vidas. Querido Padre, por favor, obra en nuestros corazones. No es un pedido, es un clamor. Necesitamos tener fe, más fe de la que podemos tener hoy. Claro que sí, Señor. Que podamos tener una fe tan grande que sea una evidencia de tu presencia en nuestra vida, ganando victorias y haciendo que la justicia que tú, Señor, nos entregaste en Cristo sea una realidad en nuestras vidas. Padre, tu palabra nos dice que somos pecadores y estamos destituidos de esa gloria. Esa es nuestra realidad, Señor. Aunque la queramos negar, siempre estará allí, porque es una evidencia real de lo que la humanidad
Señor, tiene en su condición. Vemos los frutos de esa situación, de esa condición del hombre. Guerras, muertes, causadas por la presencia de una vida sin Dios. Oh Señor, en este tiempo donde sabemos que vas a venir a buscar a tus hijos y que tu gracia todavía está activa, pero llegará un momento donde no tendremos más tiempo para arrepentirnos. Porque tu palabra dice que va a haber un tiempo donde la gracia de Dios será cerrada para este mundo y el que ya tomó su decisión seguirá siendo justo y aquel que no seguirá siendo impío. Por eso, Padre, ayúdanos, por favor, a despertarnos, a tomar conciencia de esta condición y darle solución con tu gracia divina. Señor, gracias porque a pesar de esa condición nos entregaste el don inefable en quien podemos tener esa justificación. Y queremos, Señor, que esa justificación sea tan sincera, tan real, que nuestra vida pueda ser una vida que a ti te agrade, que a ti satisfaga tu corazón. Pero, Señor, también como tus hijos, siempre nos vamos a sentir débiles. Débiles por la naturaleza que existe en nosotros, pero fuertes por la presencia de Dios en nosotros, por tu presencia poderosa en nosotros. Esa batalla continua es una batalla que la debemos pelear con placer, con gusto, porque a medida que tú ganas victoria en nosotros, vemos que hay cosas que son diferentes en nuestra visión, Señor. Padre, en este momento quiero unirme con mis amigos y quiero pedirte de manera particular por mi querido tío Juan. Él perdió en estos días, Señor, a Ana, su esposa, después de una larga lucha con el cáncer. Que Él pueda, en su humanidad, Señor, fortalecerse en ti. Que tú, Señor, lo abraces fuertemente y que Él pueda tener esa fe firme en ti. Y aunque tenga que llorar, sentir la ausencia de su amada, alimenta su corazón con fe de ese reencuentro, de esa resurrección. Allí tú devolverás a muchos tus seres queridos porque así has prometido en tu palabra. Padre, fortalece a Juan. Dale de tu amor. Dale de tus promesas y seguridad. Abrázalo fuerte. Como hermanos en Cristo con Él, los que estamos unidos en oración, le expresamos nuestro cariño y también, Señor, nuestros pésames por este momento de pausa, de paréntesis, hasta el reencuentro. Señor, también en esta mañana queremos, en este diálogo que estamos teniendo contigo, Señor, poner a tu consideración algunas peticiones, algunas necesidades de tus hijos. Señor, quiero poner en tus manos de amor a Rosa y a Beto. Aquí hay un pedido por ellos.
También quiero poner en tus manos de amor a Alicia García por su situación de salud, también a Gustavo Zacarías y a Gabriel. También oramos por Elvira, para que tú, Señor, por favor, les ayudes a ella en lo que le está necesitando, Señor. Oramos por el papá de Valeria, por Pablo. Hoy, si todo marcha de acuerdo a lo planeado, será internado, estará siendo operado, Señor, con una operación de muy alto riesgo. Señor, te rogamos por Pablo y también por Valeria y por todos sus seres queridos que están pendientes de la situación de Pablo. Oramos, Señor, por Emilia Costas, para que tú la sigas ayudando en su necesidad de salud. Oramos por nuestra querida hermana Débora. Ella está pasando por algunos problemas de salud y te pedimos que la acompañes, la sostengas. Oramos por nuestro hermano Gustavo Viña, para que lo sostengas, le sigas dando de tu ánimo. Y también, Señor, por supuesto, queremos siempre darte las gracias por haber ayudado a Aide Insaurralde. Hay gratitud en nuestro corazón, porque ella está mejor, está otra vez con su familia. Oramos, Señor, por nuestro mundo, por las personas que habitamos en él. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu luz, el conocimiento de Jesús. Oramos para que Emanuel pueda recuperarse de su accidente, para que el doctor Sartore pueda resolver su situación. Oramos, Señor, por nuestros hijos que se han apartado de la fe y hoy siguen otros caminos. Tú conoces el corazón de ellos. No estamos juzgando aquí, simplemente como padres nos gustaría verlos disfrutar de tu amor y que se estén preparando para la vida eterna. Oramos, Señor, por Miriam, por sus hijos, para que se le rindan a él, por los hijos también de Sandra, por los hijos, Señor, de tantas personas que hoy están orando, luchando en oración contigo para que ellos, Señor, puedan conocerte y también aceptarte como Salvador. Señor, oramos por Juan José, un enfermero, amigo de Oscar. Oramos también, Señor, por el matrimonio de Rocío y Juan Luis allí en México. Te ruego que tú, Señor, los sostengas, a ellos los ayudes a resolver lo que haya que resolver en su vida. Oramos también, Señor, por Omar Bernal, para que tú le ayudes a superar ese broncoespasmo que tiene y mejorar su salud, Señor. Padre querido, gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí con nosotros. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Queridos, que Dios me los bendiga, que Él los acompañe, que su gracia, su amor esté siempre operando en nosotros. Nos vemos mañana. Mañana vamos a estar un poquito más temprano, a partir de las 8 menos cuarto, por allí, ya que a partir de las 9 yo tengo una reunión que no puedo dejar de asistir. Así que bueno, tengan ustedes un buen día y nos vemos hoy a las 20 horas para seguir estudiando el libro maravilloso de Colosenses, ¿sí? Así que tengan un lindo día, cocine algo rico, disfrute de la familia si lo tiene allí y nos estaremos viendo hoy a las 20 horas para seguir cantando al Señor, estudiando su palabra y sobre todas las cosas,
hablando, dialogando con nuestro Dios y poner allí en sus manos de amor aquellas cosas que nos preocupan. Que Dios te bendiga. Si esto te sirve, compártelo. ¿Sí? Si ha sido de bendición para ti, haz que corra el video hacia otros lugares. Que el Señor te bendiga y te proteja.